puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy voy a leer un salmo que tiene mucho que ver con a veces estar enfocándonos en lo malo, enfocándonos en los demás. A mí me llama la atención cuando escucho una persona diciendo, es que al otro sí le va bien y a mí no. Esa persona que a toda hora se compara, ¿no? Y comienza a compararse, ¿y por qué el vecino mío este año sí pudo arreglar la casa y tenerla bien bonita y yo no? Yo pensaba pintarla y ni siquiera tuve para la pintura. ¿Y por qué el vecino pudo cambiar de carro este año y yo todavía estoy con mi Renault 4? ¿Y por qué mi hermano de la iglesia? ¿Y por qué el pastor de la iglesia? Y entonces hay una situación allí de estarse comparando. Y esas comparaciones, todas las comparaciones son odiosas, todas las comparaciones son hasta cierto punto bastante nocivas, no hacen bien. Y en esto tiene mucho que ver lo que es el Facebook y las redes sociales. Yo les cuento que el Facebook es una mentira, es una mentira. Las redes sociales mantienen a la gente ocupada hoy en día, ocupada, pendiente de la vida de los demás, pendiente del otro, pendiente si el otro viajó y los otros, los que aparentemente están felices, no lo están. Me sorprende gente que, esto nunca lo pensé ver, esto forma parte de la modernidad, gente que le toma fotografías a la comida. Entonces van a comer y le toman una foto a la comida. Esto es lo que me estoy comiendo. Bueno, está bien que Dios te bendiga de esa manera, pero ¿cuál es la motivación? Y hay gente que vive para causarle envidia a los demás y es física apariencia. Parejas que se toman una selfie juntos en algún lugar haciendo alguna actividad y que luego me los encuentro a punto de separarse, a punto de divorciarse. Usted se sorprendería, parejas que en el año solo tienen 3 veces intimidad en el año, parejas que al interior de la casa no se hablan, se ignoran, pero hacia afuera tienen una vida aparentemente exitosa. Las redes sociales se han convertido en eso. Nadie nunca, por lo menos nadie normal, se toma una foto en desgracia, ¿no? Nadie se toma una foto cuando te van a cobrar y están allí los gota-gota. Ay, señor gota-gota, permítame, me tomo una foto con usted para que todo el mundo se dé cuenta que estoy endeudado. Nadie lo hace. Nadie se toma una fotografía cuando está pasando una mala situación. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta mucho la apariencia. Entonces, que se marca profundamente en la sociedad y es la desigualdad que hay en los diferentes estratos sociales, por lo menos en mi país, se marca muchísimo. Usted va a los centros comerciales y nota gente haciendo compras y comprando y consumiendo y nota los restaurantes llenos y aparentemente hay mucho movimiento de dinero
Y por otro lado hay gente, como los niños que les contaba la fundación, que tienen para un día tomar agua de panela con pan. ¿Y quién de nosotros en algún momento no se ha cuestionado por qué pasa esto? ¿Quién de nosotros en algún momento no ha dicho, Señor, ¿y qué? ¿Y a dónde está lo que yo he esperado que tú me des? ¿Dónde está eso? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo bueno y, entre comillas, no hemos visto el fruto de hacer lo bueno? Pues bien, esto es un salmo escrito por un hombre llamado Asaf. Salmo 73, versículo 1. Dice la palabra del Señor, comienza ahí, recuerda que no todos los salmos son de David, y comienza Asaf, uno de los cantores de David, a escribir este salmo que en realidad es una canción. Recuerde que los salmos eran canciones. Y comienza la canción diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué claridad hace Asaf? Que Dios es ¿qué? Bueno. Y quiero que se lo meta en su corazón, en su ser interior. Dios es ¿qué? Bueno. El que quiere que pienses que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios tiene preferencias, que Dios se ha olvidado de ti, es Satanás. Él es el único que quiere alejarte de esa paternidad. Yo he reflejado este ejemplo en la pareja que se separa. Y entonces la mujer, llena de odio hacia su marido, por todo el daño que su marido tal vez le hizo, o yo qué sé, comienza a indisponer a sus hijos contra el papá. Grave error. Una cosa es la relación de ella con él como esposo, pero ella no puede dañar la imagen de él como papá ante sus hijos. Y hay mujeres que han hecho esto. ¿Por qué? Porque están heridas, porque están lastimadas, porque tienen rabia y comienzan a separar y a dividir sus hijos de su papá. Y los niños comienzan a crecer con un concepto equivocado de quién es su papá. Papá puede ser hasta buena gente. Hay que escuchar la versión de papá. ¿Por qué papá abandonó a mamá? Porque todo el tiempo escuchamos la versión de ella. Es que ella dijo, es que mi papá hizo esto, ¿pero por qué? Porque recuerde que en el matrimonio hay un nivel de responsabilidad compartido. Entonces ella se encarga de alejar a esos hijos y ellos comienzan a crecer con un resentimiento. Y el papá los quiere ver y ella les niega que lo puedan ver. Conozco casos de mujeres. Conozco el caso de un hombre que vive aquí en Cali, tiene un hijo fuera de Cali. Llama, voy a ir a ver a mi hijo. Ella le dice, sí, aquí estamos. Cuando va hasta allá, hasta otra ciudad, no están, se han ido. Se lo llevó para otra parte para que él no lo pueda ver. Y luego le dice al niño, si ves, tú no le importas a tu papá. Nunca haga eso con sus hijos, nunca. Nunca lo haga. Y el ser que está tratando de indisponerme todo el tiempo contra Dios es Satanás. Satanás a toda hora está tratando de sembrar en mi corazón una imagen desdibujada de lo que verdaderamente es Dios. La Biblia dice, Dios es bueno. Es un atributo que Dios no puede modificar, que Dios no puede cambiar. Así como Él es santo y eso no puede cambiar. Así como Él es misericordioso, eso no puede cambiar. Dios es bueno. Y Asaf reconoce que Dios es bueno. Asaf sabe que Dios es un Dios que a Israel lo bendice. Pero él dice, en cuanto a Israel, Dios es bueno, y en cuanto a los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, está hablando ya a nivel personal, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, Asaf abre su corazón, hace un cántico diciendo, yo sé que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, algo sucedió conmigo. Sentí que estaba a punto de caer. Sentí que estaba a punto de renunciar. Sentí que estaba a punto de enojarme con Dios. Hace algunos días hablé con alguien y ese alguien me dijo, estoy resentido con Dios. ¿Por qué estás resentido con Dios? Por esto. Y comenzó a echarle la culpa a Dios de sus malas decisiones.
Y Asaf reconoce esto, dice, estuve a punto de caer, casi resbalo, casi hago algo incorrecto. ¿Y cuál es la razón? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Wow, qué honestidad la de Asaf. ¿Qué tuvo Asaf? Envidia. ¿Qué sentimiento más feo la envidia? Asaf era un cantor, era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que pertenecía a la compañía de cantores y de cantoras que tenía el rey David. Sin embargo, como cualquiera de nosotros, experimentó la envidia. Y él está contando algo bastante humano, algo que puede ser bastante frecuente cuando tú vas a un sitio y tú descubres que esta gente rica es odiosa. Tú descubres que los ricos a veces son bastante déspotas. A veces tú le puedes trabajar a alguien que te humilla, que te trata como si fueras un ser invisible. Y Asaf comenzó a ver a los malos. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, de los altivos, de los orgullosos, tuve envidia. ¿Pero por qué tenía envidia? Porque él comenzó a ver la prosperidad de ellos. Comenzó a ver cómo prosperaban. Ahora, en el sistema de creencia de Asaf, él creía lo siguiente, que si él confiaba en Dios, todo le saldría bien a la larga. Pero ese a la larga, para muchas personas parece muy lejos. Cuando estás en medio del sufrimiento, cuando estás en medio de escasez, ese a la larga se ve bastante distante. Asaf comienza en su corazón a meditar cosas que no tiene que meditar. ¿Sabe? Nosotros, si nos desconectamos de Dios, podemos ser propensos a envidiar aquello que no tenemos que envidiar. Y Asaf comenzó a ver los malos, los arrogantes, los impíos. El hombre impío dice en la Biblia que es perverso. Y a veces la gente ve a esos impíos en grandes carros, con grandes casas, visten bien, comen bien. Y eso puede comenzar a dañar el corazón del creyente. Dice el versículo 4 hablando de estos arrogantes, de esta gente que usted la ve como si no necesitaran de nadie, como si fueran más importantes que la mayoría de los seres humanos, como si ellos fueran los dueños del mundo. Y Asaf comienza a ver esto, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Sabe? Él comienza a analizar más profundamente la vida de los malos. Y él comienza a darse cuenta que ellos son gente robusta, gente que se ve fuerte, gente que tiene para hacerse tratamientos. Normalmente los ricos se pueden hacer un diseño de sonrisa, blanquearse los dientes. Se pueden ir a un spa, que le hagan masajes, tratamientos. Y Asaf, en la época de él compara la población normal, gente delgada, mucha de esa gente aguantando hambre, pero él dice que los ricos son robustos, están gordos, están llenos de lozanía, de vigor. Y él comienza a hacer esa comparación, y esa comparación comienza a meterse al corazón de Asaf. Y cuando dice acá, dice que no tienen congojas en su muerte, significa que mueren llenos y satisfechos porque han disfrutado la vida. Cada paso que han dado les ha salido bien, entre comillas. Y allí usted comienza a ver esta gente. Y dice, wow, cómo viven de bien, mira cómo disfrutan. Mire, los ricos se cuidan en todo. Un rico puede comer cosas que nosotros no comemos. Tener acceso a una alimentación de calidad. Tener acceso a médicos particulares. Tener acceso a lugares que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar ni siquiera que existen. Y Asaf comenzó a
a notar esa gran diferencia, esa gran brecha, ese gran abismo entre los ricos y los pobres. Y luego dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. No pasan trabajos. ¿Sabe? Parece que ellos fueran como inmunes a las dificultades y a las luchas, a las fatigas que usted y yo tenemos que pasar. No pasa ningún dolor, no pasan trabajos. Yo recuerdo que conocí, y esto lo he contado yo antes, un señor rico de cuna al cual le trabajé. Y ese señor, cuando llegaba la quincena, lo único que él tenía que hacer era firmar los cheques, nos pagaban con unos cheques, pero este señor de pronto era quincena el viernes y él no iba a la empresa. Y pasábamos viernes, sábado, domingo y esperamos hasta el lunes para que él firmara el chequecito. Y un día yo le hablé a él con mucho respeto y le dije, don Julano, perdóneme que le diga, pero ¿por qué no firma el día que es? Y él me mira sorprendido y me dice, y es que tú no puedes esperar unos días. Le dije, no, el rico no se imagina a veces todo lo que usted tiene que pasar. El rico no se imagina que a veces en esta época, cuando ellos están comprando grandes regalos, mucha ropa, decorando sus casas, tal vez a ti te llegó la prima. Cuando hablamos de prima es la compensación, ¿no? Para los que están en otros países, en esta época se les da un poco más en el sueldo a las personas por ley. Y te llegó ese dinerito extra, pero lo tenías ya destinado, pagaste todo y te quedaste triste. Tuviste una alegría inmensa cuando te dieron la prima, pero una gran tristeza porque no pudiste hacer nada. Y eso es lo que Asaf comienza a mirar. Esta gente no sufre como los otros mortales. Esta gente vive bien, esta gente come bien, son robustos. Esta gente la pasan bueno en la tierra. Dice ahí el versículo 5, ni son azotados como los demás hombres, no son azotados, no son azotados. Versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Él comienza a entender que esa gente es orgullosa. Ahora, la fe de Asaf le enseñó a creer que la gente que rechaza a Dios sufrirá por sus decisiones. Pero mientras él observaba la vida de los ricos, de los poderosos, le parecía que esta gente se atrevían a ser orgullosos, opresivos, eran gente que lastimaba a los demás y nada aparentemente ocurría. Nada pasaba. En diciembre la gente se amarga la vida y yo quiero decirle hoy, usted no se deja amargar por nada. No se compare con los demás. Asaf se estaba comparando, comparó el estilo de vida, comparó lo que comían, comparó su robustez, comparó su arrogancia. Asaf tenía el pensamiento que si él honraba a Dios, que si él confiaba en Dios, pues Asaf también sería como ellos, pero no estaba sucediendo. Ahora, dice en el versículo 6, por tanto la soberbia los corona. ¿Cómo es esta gente? Soberbia, altanera, orgullosa, altiva, prepotente. Versículo 7, los ojos se les saltan de la gordura. Y dice, logran con creces los antojos del corazón. Una vez más él recalca el aspecto físico. Y Asaf está haciendo claridad en una manifestación externa de la riqueza. Sus ojos le saltan de la grosura, o sea, están gordos. Pero la parte de abajo dice, logran con creces los antojos del corazón. Mira, una de las cosas más frustrantes que puede haber cuando uno está en esa dimensión es sentirse frustrado porque no lograste lo que querías hacer. Sentirse frustrado. Cuando tú tenías el sueño de que le vas a comprar a tu hijo una bicicleta, pero ni siquiera en tu bolsillo hoy tienes para comprarle una de juguete. Cuando tú habías pensado, este año voy a comprarle a mi esposa lo que ella tanto había deseado, no un electrodoméstico, algo para ella. Pero hoy no sabes qué hacer. Y por otro lado,
Estás con los bolsillos vacíos y te vas a dar una vuelta y los centros comerciales a reventar. Asaf comenzó a ver esa desigualdad. Dice que ellos pueden cumplir esos antojos del corazón, esos antojos. Puede comprarle a sus hijos lo que quieran. Recuerdo una historia muy conmovedora de mi pastor. En un tiempo, cuando comenzamos la iglesia, nosotros pasamos una situación económica muy dura y un día estaba hablando con él de ese desierto que yo estaba pasando y él me contó esta historia. Mi pastor estuvo el día de ayer. Y mi pastor fue docente. Él se pensionó como maestro en un colegio muy prestigioso aquí en Cali. Él siempre tuvo su sueldo. La esposa, la pastora Victoria, ella trabajó para la DIAN, para el gobierno. Ellos tenían dinero. Pero cuando se entregaron a Dios, ese dinero extrañamente se acabó. Y él me contaba una historia, porque yo le estaba contando mi necesidad. Y él me decía, nosotros estamos acostumbrados a su hija que se llama Isabela, a darle de todo, le compramos cualquier cantidad de regalos para diciembre. Pero hubo un diciembre, él me decía, que me fui al centro y tenía en mi bolsillo 10,000 pesos para comprarle un regalo a mi hija. 10,000 pesos es el equivalente a $3. Y dice él, yo acostumbrado a comprarle los mejores regalos a la niña. Y ese diciembre él dice, iba por las calles llenas de personas comprando y yo lloraba, decía mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque a veces duele esa desigualdad. Y Asaf estaba en esa condición. Estaba en la condición de aquel que hace lo bueno, pero no prospera. De aquel que hace lo bueno, pero no puede cumplir los deseos de su corazón. De aquel que hace lo bueno y ve como el que hace lo malo avanza. Y dice allí mismo, el versículo 7 dice, el 8, se mofan, ¿qué hacen los ricos? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Asaf estaba cansado de esto, estaba confundido. Esa gente se mofan, se ríen, se burlan. Se burlan del que no tiene. Se burlan del necesitado, se burlan del menesteroso, se mofan. Hacen chistes discriminándonos. Los ricos a veces creen que los demás son solo para su servicio. Si tú vives en otro país y te discriminan por ser latino, por ser colombiano, eso es lo que Asaf estaba mirando, se mofan, se burlan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Dice el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ponen su boca contra el cielo. O sea, incluso esta gente habla de Dios. Vean las noticias ayer un tipo, el mayor ateo del mundo, haciendo un debate con un cura, un sacerdote. Y este hombre ateo, ¿con qué arrogancia diciendo que Dios no existe? Se mofan y ponen su boca contra el cielo. Pero sabe, esta historia sigue trayendo dolor a Asaf. Pasemos al versículo 12. Aquí Asaf va a experimentar una confusión en cuanto a su creencia. Dice el versículo 12, he aquí estos impíos, ¿cómo los llama? ¿Buenos? ¿Rectos? ¿Limpios? No, impíos. El que practica impiedad, el que hace maldad. Dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron las riquezas. ¿Qué era lo que más le estaba incomodando a Asaf? El tema del dinero. El tema de estar viendo la prosperidad de los demás. El tema de estar viendo que el otro compró, yo no pude comprar. El tema de ver que el otro construyó y aquí pagando arriendo todavía. El tema de la plata. La sociedad moderna es una sociedad que peca de exceso de lujos.
Los árabes, la gente más rica del mundo, que son los árabes, compran los carros más costosos. Por ejemplo, un Bugatti. Un Bugatti puede costar más de $1.000.000. Pero ¿sabe hasta dónde llegan? Lo mandan a pintar con oro. O sea, yo quiero un Bugatti, pero como hay otros ricos que tienen Bugattis, entonces el mío tiene que estar pintado con oro. Hay uno de esos carros que le mandaron a pegar piedras preciosas a lo largo y a lo ancho del carro. Y entonces Asaf está viendo cómo esta gente, el tema aquí es plata, cómo esta gente no son turbados y alcanzan riquezas. Y llega a una conclusión que tú no debes de llegar nunca. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Nunca, jamás llegues a este estado. Asaf dijo, bueno, ¿y qué sentido tiene? Estaba confundido. Él pensó que no valía la pena consagrarse a Dios. Asaf había pagado un precio como lo has pagado tú. Asaf había renunciado a cosas como has renunciado tú. Asaf había procurado agradar a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, Asaf no tenía lo que quería. Y este versículo 13 dice mucho, verdaderamente en vano. O sea, no me ha servido de nada guardarme, no me ha servido de nada ir a la iglesia, no me ha servido de nada tanta oración, no me ha servido de nada dejar el pecado, en vano. Eso es lo que él pensaba. Pero esto va a cambiar en el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, Asaf se metió en líos al tratar de comprender cómo funcionan las cosas. Pero dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario. ¿Cuál es el santuario? El lugar donde se adora a Dios. Asaf afuera estaba confundido viendo las injusticias, viendo las maldades. ¿Usted cree que cuando yo veo noticias en mi país, que a los violentos, que a los malos hoy le están dando curules en el gobierno, ¿usted cree que eso me da alegría? Cuando ves a los que han robado, vivimos en un país corrupto, donde para hacer una carretera se presupuesta en 2 años, se termina en 10, porque tienen que demorarse, porque se tienen que robar un poco de plata. Hacia afuera, todos los días vemos injusticias, todos los días vemos maldad, todos los días vemos al impío prosperar, se burlan de la ley. Gente que le ha robado, ha desfalcado a la nación. ¿Y sabe qué hacen? Lo mandan al extranjero. Hay paraísos fiscales. Esta gente abre cuentas en países donde no les pueden quitar el dinero. Y luego vienen aquí, sobornan jueces, sobornan a todo el mundo, amenazan a todo el mundo, pagan una condena ridícula de cárcel. Y luego salen de la cárcel aparentemente ya sin ningún tipo de cuenta pendiente con la sociedad. Y se gozan el dinero que se robaron. Injusticias. Cuando yo lo veo hacia afuera, me aflijo. Pero cuando entro en el santuario, cuando entro en la presencia de Dios, las cosas cambian. Y Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin. Escúcheme, el fin de ellos. ¿Qué comprendió Asaf? Lo que ellos no habían entendido, su fin. ¿Qué dice el versículo 18? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido atormentados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ahora, ¿qué dice el versículo 21? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cómo estaba Asaf? Triste, al ver todas aparentemente estas injusticias. Pero reconoce algo que ojalá podamos reconocer hoy. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo.
me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf entendió, se lo voy a repetir, dice, era tan torpe yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A veces uno se siente así, uno es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Pero Asaf comprende lo que dice el versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, nunca me has dejado, me has guiado según tu consejo. Pero lo más bonito que está escribiendo Asaf aquí es su final. Dice, y después me recibirás ¿en dónde? En gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, Asaf descansa en Dios. Asaf descansa en Dios. Ya Asaf no puso su mirada en la riqueza, dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, ¿cómo termina esta gente? Versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto está escrito, hermano. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Has puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf estaba haciendo cuentas cortas con Dios. Escúcheme, y se lo voy a decir por causa del tiempo resumido. La Biblia dice que no es tan importante cómo comencemos, sino cómo terminamos. Esta gente van rumbo a un precipicio y ni siquiera se lo imaginan. ¿Qué es pues la vida en la tierra? La Biblia dice neblina que aparece y desaparece. Si una persona logra vivir hoy 100 años, llegar a los 100 años con vida en la tierra, esos 100 años serán nada comparable con su eternidad. ¿Qué son 100 años al lado de los siglos, de los siglos, de los siglos, por siempre y para siempre? Nada. Esta gente aquí está viviendo su vida pensando que solo son 100 años. Asaf lo entendió. No pongas tu mirada en lo pasajero. Lo material, mi querido amigo, pasará. Esta Navidad pasará. Los regalos pasarán. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanecerá para siempre. Y eso nadie te lo puede robar. Y eso nadie te lo puede quitar. Tú tienes hoy en tu corazón algo que se llama la salvación. Y la salvación no la compra todo el dinero del mundo. Un rico puede tener toda la plata del mundo, no podrá pagar por su salvación. Porque para poder ser salvos necesitan tener fe. Y mucha gente de esta no tiene fe porque ellos mismos se creen su propio Dios. Así que, hermano, porque entrando en el santuario yo comprendí el final de cada uno. Eso dijo Asaf. Estos, los malos, tú mismo los destruirás. Pero a mí, que he renunciado, a mí que me he negado, a mí que le he dicho no al pecado, un día me recibirás en tu gloria. Padre, gracias, Señor. Y quiero darte gracias por cada uno de los oyentes que está pasando un momento de dificultad. Para que les ayude, Señor, a no dejarse contaminar por lo que el mundo, Señor, nos quiere contaminar. Cada oyente que hoy está triste, Dios, pensando que no ha valido la pena guardarse como Asaf. Vale la pena guardarse. Vale la pena esperar en ti, Señor. Y te quiero rogar a ti, Señor, que este tiempo de consumo no nos afecte. Que aquel que no tiene ponga su mirada en ti, Dios. Que aquel que hoy no sabe qué regalarle a sus hijitos no se amargue, no se estrese. Que aquel que no sabe cómo pagará aún sus propias necesidades, que descanse en ti, Señor. Porque un día
todos aquellos que te hemos buscado, todos aquellos que nos hemos negado, tú nos recibirás en gloria. Y ese día entenderemos que todo valió la pena, Señor. Cada vez que sufrimos por causa de ti, valdrá la pena en la eternidad. Yo te doy gracias y quiero ser como Asaf. Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo. Yo no deseo nada material. Yo no quiero un Bugatti, yo no quiero un Ferrari, yo no quiero una mansión, yo no quiero un jet privado, Señor. Yo no quiero lingotes de oro. Yo solo quiero a Cristo, Señor. Yo quiero alabarte y bendecirte en esta hora. Y quiero pedirte que levantes a aquellos que hoy estaban confundidos, aquellos que hoy su fe estaba menguando por causa de su necesidad económica. En la Biblia no dice que Asaf fue rico, en la Biblia dice que Asaf fue salvo. Y a ti doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos.